Bueno, hola, vamos a empezar 5 minutos tarde, pero no pasa nada. Vamos a proceder a la ponencia de apertura de las jornadas con Claudio Pansera. Bueno, contamos hoy con un experto internacional en el tema del arte, la transformación social, que es Claudio Pansera, natural de Argentina, gestor cultural, productor, docente, periodista, investigador, autor y editor de publicaciones sobre cultura y desarrollo social. Tiene una densa y completa trayectoria profesional en cuanto al arte escénico. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro en los periodos de 2010 a 2016 y también del directorio de Prodanza, Instituto de Promoción de la Danza del Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Es autor de obras como El cuento como herramienta social, narración oral comunitaria en Latinoamérica, en 2013, también de Teatro y Salud, entre el caos biológico y el arte terapéutico, de 2016, Los móviles, modus operandi de acciones dramáticas en cárceles, es otro de sus libros, y bueno, también es fundador y director de la Guía de las Artes Escénicas del Mercosur. Es fundador y director del boletín electrónico El Mensajero Cultural y fundador y director de la colección Cuadernos de Acción Cultural y otros tantos proyectos de desarrollo cultural y socioeducativo. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos hoy y por abrir las jornadas. Y nada, que disfrutéis muchísimo de este gran sabio de las artes escénicas y la transformación. Bueno, bienvenidos, buen día. Ante todo, gracias a Belén por la invitación, a la universidad en sí también por ser cómplices de este momento, y a todos ustedes por estar aquí compartiendo esta propuesta de tratar de traspasar un poco de información, de noticias y algo de otros campos. ¿Firmaron todos los formularios que les pedían? Sí. ¿Sí? El 520 que los protege de ideas foráneas, extranjeras y peligrosas también. ¿Sí? Bueno. Especialmente. ¿Hay algún menor de edad en la sala? ¿No? Administrativamente no. Muy bien. Estamos protegidos legalmente entonces. Bueno, lo primero que quiero contarles es que yo vengo trabajando un poco en el campo del arte y la cultura y desde hace bastante tiempo. Lo primero que uno descubre al meterse no desde la teoría, sino desde la práctica concreta, es que el arte no es nada serio, ¿no? O sea, nada de lo que ocurre alrededor del arte está hecho con intenciones de seriedad, pero puede producir impactos muy profundos. Allá como por el 2000 más o menos empecé a hacer un poco de periodismo cultural, orientado específicamente a grupos de teatro que trabajaban con un perfil independiente. En Argentina eso significa los grupos que no tienen apoyo estatal, económico, que no aparecen en los grandes medios de comunicación, o sea, todos los que trabajan en forma autogestiva. Como todo movimiento autogestivo, naturalmente desarrolla una parte necesaria de comunicación para vincularse. En esos momentos lo que existiera el papel, no sé si se acuerdan qué era eso, una cosa así como blanca que viene de los árboles, que se amontonan en muchas cantidades y que era como la versión anterior a lo que hoy podemos consultar por aquí y aquí muy tranquilamente. Resulta que en el encontrar un montón de esos proyectos que iba viendo para difundirlos, contar sus experiencias de gestión, sus sueños, sus mecanismos de funcionamiento para intentar sistematizar un poquito toda esa información que tiene que ver con la dinámica de funcionamiento de los proyectos, comencé a encontrar un montón de esos que apuntaban no a satisfacer
a los artistas en sí mismos, no a satisfacer a los grupos que los llevaban adelante, sino que estaban siendo realizados con intencionalidad de producir un cambio en el lugar donde estaban ocurriendo. Quienes estaban llevando adelante esas propuestas identificaban una situación problemática en su comunidad y decidían, a través de una herramienta artística, intervenir para modificar esa realidad. Entonces fuimos encontrando cada vez más y más y más y más, hasta que en el 2003 decidimos hacer unas jornadas que se llamaron de Cultura y Desarrollo Social y que apuntaban específicamente a eso, a reunir grupos que estaban trabajando con el arte como herramienta para transformar sus comunidades, con idea de, por un lado, visibilizarlos, o sea, tomar conciencia para ellos y también para la comunidad que había gente trabajando con ese perfil. La otra cuestión era que se conocieran. Se da mucho dentro del campo del arte independiente que la gente trabaja aisladamente, muy concentrada en su mundo y se olvida que hay otra gente para conectarse con experiencias muchas veces parecidas. Después de eso, la idea era comenzar a acumular toda esa información de lo que estaban haciendo a nivel pedagógico, a nivel organización de los proyectos, a nivel financiamiento, en fin, cómo gestionaban concretamente esos proyectos. Y todo eso pasarlo a un formato más compartible, ¿sí? O sea, sistematizar toda esa información, darle un cierto orden, clasificar un poco y volver a volcar a la comunidad todo ese conocimiento práctico que ya estaba llevándose adelante. De entonces ahora hay mucha cantidad de experiencias que estamos visualizando, analizando, comenzamos a incluir un poco distintos marcos teóricos para poder entender un poquito mejor todo esto y poder compartirlo y sobre todo, cosa que me parece importante en este ámbito universitario, legitimar un ámbito que es de activismo social, de militancia social concreto, dotándolo de los fundamentos adecuados para que pueda ser contemplado seriamente, por ejemplo, desde programas gubernamentales. Una vez que empezamos a editar libros sobre este campo, algunos los mencionó Belén, otros fueron otros libros que encargamos a otros investigadores, y se fue desarrollando este campo específico de investigación sobre arte y transformación social, cultura y transformación social. Así que bueno, así llegamos al día de hoy con una veintena de libros publicados, muchas jornadas, etcétera, y algún material que vamos a intentar compartir ahora con ustedes en términos de síntesis. ¿Van bien hasta ahora? ¿Están cansados? No. ¿Felices de la vida? Bueno, ya se les va a pasar. Mencionaba Belén al principio en el discurso de apertura esto de que por ahí a veces el activismo, si no conlleva un estudio, una investigación detrás, queda solo en eso, en el activismo, ¿no? O sea, ese conocimiento que se puede llegar a perder, desaparecer cuando finaliza la acción de la gente que lo está llevando adelante. Resulta que cuando comenzamos a movernos en todo este campo, haciendo, provocando manifestaciones, intervenciones artísticas, sociales, murales comunitarios, teatro comunitario, etcétera, se estaba haciendo un montón. De golpe uno mira para atrás a ver quién está investigando todo eso y descubrimos que no había nadie. Entonces vino el otro desafío, que era ¿a quién invitamos a mirar este campo, dado que era una disciplina relativamente nueva? Y lo primero que tuvimos a mano fue investigadores del campo de lo teatral, de la teoría teatral, y desde allí llegaron los primeros investigadores y luego se fueron sumando un poco de otros campos, de la comunicación, la sociología, etcétera. El concepto de cultura que manejamos con todo esto es la versión que suma arte más educación más comunicación, ¿sí? Dentro de todas las definiciones posibles que hay de cultura dando vuelta, elegimos esta porque nos quedaba bien, sencillamente. Elegimos
Esto un poco como la certeza que nos estaba movilizando desde el principio, que tenía que ver con que en todos estos espacios es donde se va construyendo el individuo, tanto en su aspecto de ciudadanía como en la fijación de su identidad cultural. ¿Y por qué nos importaba? Principalmente porque en el arte, la acción es básicamente individual, en la educación, todos los planes educativos normalmente vienen fijados desde un poder central, desde un sistema educativo que decide formar a las personas con determinada orientación, y la comunicación, que hasta cierto momento era puramente empresarial, ¿sí? O sea, respondía a intereses económicos y a su vez respondían a determinados intereses políticos. Pero a partir de la revolución digital, en la proliferación de redes, la comunicación comenzó a tener un rol activo en toda esta multiplicación de actividades comunitarias. Vamos a pasar un poco eso. Este documento de 2009 para nosotros fue importante porque fue el primer reconocimiento formal que hubo del poder transformador, en este caso puntualmente del tema de la salud, del arte, ¿sí? Una poderosa herramienta promotora y reparadora de la salud, permitiendo a individuos y comunidades reelaborar situaciones críticas, dolorosas, etc. Posteriormente a eso, el 2019, sacaron ya nuevos comunicados la Organización Mundial de la Salud respecto a los beneficios que otorgan las herramientas artísticas en trabajos de salud. Es como que ya tanta acumulación de documentos al respecto permiten eso. Pero esto fundamentalmente tenía en ese momento un peso político importante porque era el primer reconocimiento oficial, por lo tanto cualquier programa gubernamental podía llegar a tener sustento en esas decisiones de la Organización Mundial de la Salud. En cultura comunitaria, como les decía antes, separamos un poco lo que tiene que ver con la producción individual de la producción con un sentido social. Así como un grupo artístico plantea como objetivo de un grupo algo que los satisfaga a ellos, ¿sí? Al creador, al director de la obra, al grupo, que es un proceso de investigación, una obra literaria, una película, es un poco eso el objetivo en sí, lo que se propone el grupo hacer. Mientras que en términos de cultura social, el objetivo del proyecto está fundamentalmente pensado en la comunidad. Esa sería como la diferencia. Pasar del objetivo individual o grupal a querer atender una necesidad de la comunidad. El medio en un proyecto cultural individual siempre es la herramienta artística que eligen los hacedores, en tanto en lo que son proyectos de cultura social puede ser absolutamente cualquier herramienta artística y no necesariamente necesitan llegar al final del proceso, o sea, no llegar a generar la obra de teatro, el libro, la película, sino que cualquiera de esos caminos ya se va produciendo una transformación de quienes están llevando adelante el proyecto. ¿Qué es lo que produce concretamente la cultura comunitaria en términos de impacto en la comunidad? Primero, que no está delegando, ¿sí? O sea, no existe un reconocimiento a que existen artistas que pueden generar bienes considerados culturales, artísticos, bienes culturales, sino que están ejerciendo directamente la capacidad y la posibilidad de realizar. Por lo tanto, podemos decir que se están directamente ellos autoincluyendo en un sistema de producción de bienes culturales. Generalmente tiene que ver con la generación de valores críticos a la sociedad, a lo que quieren mostrar. Después vamos a ver algún video de ejemplo de todo esto. O sea, no aceptan el discurso instalado, sino que dan su propia versión de esa realidad y generalmente tiene que ver con un sentido crítico. En general los grupos de arte comunitario no son cerrados, o sea, raramente tienen un contexto digamos, humano absolutamente cerrado, sino que tienen por el contrario una dinámica que necesitan nutrirse muchas veces de nueva gente, de nuevos integrantes, de alguna forma de nuevos militantes sociales, ¿sí? Porque esto en definitiva no es más ni menos que un movimiento de arte social.
Con esta circulación de individuos que hay dentro de los grupos, muchas veces se da esta recreación de esos lazos que a veces se pierden en la comunidad, ¿no? Porque no existen muchas otras formas de motivarlo, mientras que la acción directa, que es lo que proponen generalmente los proyectos de teatro comunitario o de arte social, proponen eso, el reencontrarse con el otro desde un lugar distinto. Desde la perspectiva del funcionamiento, concretamente, se trabaja colectivamente. No existe el artista individual, ¿sí? Se es artista en sentido colectivo, participante de un colectivo donde todos son responsables y creadores y firman colectivamente las obras. Incluso a veces se reparten los roles, pero algunos aportan ideas y otros que tienen más conocimiento específico, como por ejemplo dramaturgia. Muchos pueden tener ideas de qué temas tratar, cómo enfocarlo, pero existe un determinado grupo que tiene más habilidad, más conocimiento técnico de la escritura, y son los que llevan adelante y plasman esas ideas. Tiene que ver mucho con la territorialidad. Generalmente los problemas tienen que ver con espacios delimitados geográficamente, ¿no? Barrios, plazas, etcétera. Entonces, bueno, allí es donde enfocan su actividad estos grupos. Es muy impulsiva la cuestión, o sea, es la acción lo que se privilegia por sobre todo, más que el debate, ¿sí? La idea es provocar, hacer y aprender en ese hacer mismo. No existen barreras generacionales, o sea, puede haber personas de 5 años y de 80 años en un mismo proyecto trabajando a la par, cada uno de un rol distinto, y no existen limitaciones en ese sentido. Desde las temáticas, mucho tiene que ver con rescatar lo perdido. Muchas veces es la identidad, las historias, los encuentros entre las personas, los lazos que se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Y hay un contenido ideológico generalmente muy fuerte, porque es la crítica que plantea respecto de una situación específica, que va variando de proyecto a proyecto. Desde una mirada filosófica podemos decir que está esto que decíamos antes, un poco, que la visión de que el arte no es algo para artistas iluminados, sino que todo el mundo tiene la posibilidad de generar, de crear, ser partícipe activo en la construcción de ese saber colectivo. Todo el mundo tiene la posibilidad de soñar y posteriormente, con apoyo del resto de la comunidad, pasar de ese sueño a una creación y una concreción de proyectos. Se trabaja mucho en lo que es la retransmisión de información, todo lo que se va aprendiendo se comparte colectivamente. Esta es una definición de arte social, toda actividad de las artes que es más allá del sentido espectacular, trabaja en entornos o con personas social o culturalmente desfavorecidas. O sea, acá estamos hablando ya concretamente de la visión que tiene cada grupo de lo que es un problema y a quién puede afectar. El último trayecto, que habla de cualquiera de los procesos de realización, formación, creación, producción, puesta en escena, exhibición, promoción o evaluación. Como decíamos antes, no necesariamente hace falta transitar el trayecto completo, sino que en alguna de sus etapas que participe, todo el mundo puede generar cambios y sobre todo producir alguna evolución personal que termina favoreciendo al colectivo. Las herramientas artísticas son todas, así de sencillo. Cualquier cosa que conozcan los grupos que quieren llevar adelante un proyecto sirven como herramientas para poder realizar un proyecto de intervención social. Los espacios es muy sencillo, ahí donde están los problemas. O sea, raramente tiene que ver con una sala de teatro, generalmente tiene que ver con cuál es el problema que tienen, no sé, falta de agua en una determinada comunidad. Entonces, bueno, la obra teatral va a representar esa problemática. De hecho, creo que el primer proyecto así de perfil social que yo conocí fue como
por los años 90, era un colectivo haitiano de mujeres que se llamó Sistrem. Y el problema que tenían era que no tenían agua en la comunidad directamente. Entonces decidieron hacer una obra donde ellas representaban todas las dificultades que tenían para vivir sin agua, y invitaron al alcalde de ese lugar. Y a partir de esa obra consiguieron que les llevaran semanalmente unos ciertos tanques de agua. De ahí para aquí hay muchísimos ejemplos, vamos a ir viendo algunos en videos, y entonces los voy a ir contando. Muchísimas formas en las que se va interviniendo y cambiando la comunidad en cualquier tipo de lugar, cerrados, o sea, cárceles, hospitales psiquiátricos, hospitales comunes, universidades, instituciones, hasta lugares abiertos, barrios, plazas, comunidades enteras. Los ejecutantes pueden ser estatales, proyectos gubernamentales, ayuntamientos, provincias, nación, proyectos internacionales. Algunas empresas deciden también invertir dinero en mejorar proyectos, en mejorar la comunidad a través de proyectos culturales, y puede haber muchas organizaciones sociales también que se dediquen a realizar este perfil de actividades. Ahí empieza una propuesta de clasificación, pero antes de pasar a eso prefiero que veamos algún video de muestra para que se entienda un poco más de lo que estoy hablando. ¿Están bien? Bueno, este trabajo que vamos a ver son toda una serie de cortometrajes, pero vamos a ver uno puntualmente que se llama La Comunitaria. Ocurre a 700 kilómetros más o menos de la ciudad de Buenos Aires, lejos de lo que son las zonas céntricas, en una zona de pequeños poblados. Y enfrentado a una situación de muy crítica por unas inundaciones que hubo, una de las comunidades decidió utilizar una herramienta de teatro puntualmente para intentar volver a tener un poco de esperanza. Bienvenidos al Teatro Comunitario. Estamos acá en San Mauricio, un pueblo de 20 habitantes, donde me estoy preparando porque hoy vamos a debutar en el Teatro Comunitario de Rivadavia, porque acá en San Mauricio soy la única actriz que ha quedado. Bienvenidos acá a Fortino Lavarría, mi pueblo. Las señoras que hablan por los 1.300 habitantes del pueblo. Bueno, el teatro es una cosa que nos ha unido mucho y hemos hecho un grupo tan lindo que estamos tan en familia. Que ya no nos podemos separar. No, ella con 80 años y yo con 77. Esta es la actriz más joven que tenemos. Justamente la más joven. Somos 632 personas. De aquí, de San Cinena, arrancó el teatro. Después se sumó González Moreno, más tarde se sumó América, y así todo el partido de Rivadavia, que son 7 lugares que tenemos de actuación. Soy la directora del Teatro Comunitario de Rivadavia y de General Pico. Compartimos el amor y una pasión que es el teatro. Esto, estar con este grupo, me cambió la vida. Con el teatro pude conocer lugares que no lo iba a conocer nunca. Fuimos a Uruguay, fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza, ahora nos vamos a Bolivia. Mi nombre es Alma, vivo en González Moreno y tengo 9 años. Lo he encontrado varias veces leyendo sola. Y digo, ¿qué haces, Alma? No, estoy estudiando, dice el libreto. Soy periodista y también soy profesor y también trabajo en el campo. En medio de todo eso está lo del teatro. El teatro comunitario, como es un teatro de vecinos para vecinos. El pueblo cambió porque nosotros veníamos de una depresión muy grande con la inundación. La gente se quería ir del pueblo y entonces nosotros lo que logramos es que no se quieran ir. Me emociono porque la gente se copó con la idea de que teníamos que mostrar
alegría y no tristeza que habíamos sobrevivido a la inundación. De verdad, somos artistas, somos trabajadores, somos estudiantes, somos el pueblo y estamos construyendo un cambio de paradigma. Es decir, bueno, ¿por qué nosotros como vecinos de un lugar tan alejado, de un lugar periférico, no podemos producir cultura? Estamos acá para promocionar la obra de teatro que Se cayó el sistema, disculpen la molestia. Es muy graciosa, no es una obra que vayan a estar tristes. Y mirala a la gente en su mesa familiar. Dale. En la mesa familiar. Estamos en el Centro Cultural Sobre Rieles, acá en la estación de trenes de González Moreno. Vengan con nosotros que les voy a presentar. Acá hay gente laburando. Acá estamos haciendo efectos especiales. Esto a punto caramelo en nitrato de potasio con el azúcar. Esto tendría que dar un efecto de humo Para la escena final, que es la del basural. Ayudo en lo que es la organización de escenografía. Ayudo en el sonido junto con otro chico. Desde las 8 de la mañana que estamos limpiando el galpón de teatro, nuestro lugar donde ocurre la magia, digamos. No es que entran ahí, dicen el texto y se van a ir, porque parece que en la escuela. Se manejan con lo que tienen, desde el corazón y con la gente que le gusta el teatro. Escenografía del supermercado. Y bueno, todo lo que vamos juntando en la casa lo traemos todo por acá para armar la escenografía. Y esto también es el teatro comunitario. Que venga la MUMI, por ejemplo, y cocine empanadas para todos, que compartamos la celebración, que un vecino acerque para ayudarnos a rasquetear una pared. Tengo una distancia de 56 kilómetros, aproximadamente 60 kilómetros, para ir a hacer los ensayos. En esta hora estoy vestido como Gardel, ¿viste? Yo hago de abuela, entonces yo digo que me voy a poner la dentadura postiza. ¡Ueja, canejo! Le digo. Y me meto en el personaje, por ejemplo, hoy me voy a meter en el de la vaca. No era una vaca cualquiera, 40 litros por día. No esperan a que la otra termine el verso, avanza antes, así sale más rápido. El primer papel que hago es de presentador. Yo le digo, se puede hacer leche de soja, milanesas de soja. Acá se está vistiendo el peludo, que es un poco, junto con el zorro, los que llevan adelante el relato. Habla del avance de la soja, cómo ha ido destruyendo todo. Yo soy la soja y soy la que enamora al chacarero, diríamos, o lo seduce con los billetitos. Ahora vamos a ir a la plaza y vamos a dar una vueltita para promocionar un poco lo de la obra. Oye, espero que nos vengan a ver. Te voy a mostrar lo que es atrás de escena antes de empezar. Sacando los nervios, agarrando las energías, dale. No doy abasto con las entradas, esto es una maravilla. Tengo a mis hijos acá en la obra. 2 hermanas tengo trabajando. Podemos traer el mate, compartir con amigos, traer a los abuelos. 86 kilómetros viajamos. Hoy estamos mostrando nuestra historia. Mostrémosla con orgullo, carajo. Porque esto no es algo común, no es algo que pasa todos los días. Entonces, con la frente bien alta, con el corazón acá, latiendo, vamos a la cancha y damos lo mejor de nosotros. Bueno, este
cortometraje creo que refleja varias de las cosas que estuvimos mencionando antes, que por ahí estaban como muy en el aire, eran cuestiones de conceptos medio abstractos, ¿no? Esto sería un poco la aplicación concreta. Entonces acá pueden ver lo que decíamos de la participación comunitaria, las cuestiones de las mezclas generacionales, la cuestión esta de decidir enfrentar un problema específico a través de una respuesta artística. El espacio de debate lo vamos a tener después, así que por ahí ahora prefiero mencionar algunas cuestiones, después me interesaría así ver opiniones. A partir de una determinada situación específica, crítica que pasaron, que era una inundación. ¿Por qué se dio la inundación? Porque se habían talado todos los bosques naturales para cultivar más soja, que implicaba más dinero, etcétera, pero todo eso implicó después que con una gran lluvia se generaran estas inundaciones porque se habían perdido las contenciones naturales que tenía la tierra contra el tema. Generó vínculos, como se puede ver, muy fuertes entre, no solo dentro de una comunidad, que son todas pequeñas, sino que entre localidades cercanas, vieron 60, 70 kilómetros cada una, y generó una red emocional de contención muy importante para todos los participantes. Esta cuestión de la contención social también es importante en términos de, en las grandes crisis normalmente se busca el apoyo, o sea, salir de lo individual para intentar conectar con los otros y por lo menos estar acompañados en las crisis. Eso es como que sería un acto saludable de alguna forma, ¿no? Lo contrario a eso sería como una depresión personal interna donde uno se genera una cápsula y queda encerrado allí y no puede salir. Justamente lo que intenta solucionar o tocar de alguna forma todo este perfil de arte social es revincular a la gente y sus problemáticas. Generar una instancia donde el arte tiene un efecto catártico, donde la gente puede expresar esas problemáticas, puede reírse, mirarlas hacia afuera, proyectarlas y contarlas a otros desde otro punto de vista. En el 2001, que fue la última gran crisis en Argentina, fue una marea de gente que abundaba por las calles, que decidía salir a contar sus problemas y juntarse al otro. Ese año hubo un gran crecimiento de lo que era la producción cultural en Argentina. O sea, cuando uno medía en términos de las carteleras de espectáculos lo que había, era fácil contemplar que se había multiplicado la producción artística cultural. Todo ello nos daba la pauta muy clara de que el arte es una respuesta, una forma de expresar y decir lo que está sucediendo. Volvamos un poquito al PowerPoint. Yo les quería contar, después de haber estudiado a lo largo de estos años unos 1.300 proyectos más o menos de arte aplicado en desarrollo social o en transformación comunitaria, según los objetivos, puede ser uno de los criterios posibles de agrupación, pudimos identificar como 5 grandes categorías. Por un lado, los proyectos que apuntaban a provocar la participación de la comunidad y atraer la atención de la sociedad respecto de ciertos temas. Otros proyectos que apuntaban a generar integración, ¿sí? O sea, cuando veían que existía algún grupo o colectivo que estaba por alguna razón excluido de la comunidad, buscaba ver cómo provocar su integración. Después había un fuerte rol de cultura aplicada en movimientos sociales y políticos. O sea, ahí siempre la producción cultural estaba al servicio de otra ideología, otra propuesta. Después todos los puntos que tienen que ver con la aplicación en educación y lo que tiene que ver con trabajos en salud. Para dar un pantallazo ilustrado, vamos a ver un poco de algunos ejemplos. En lo que tiene que ver con participación es un poco este formato que vimos recién de teatro comunitario, que salió a partir del grupo de teatros Catalina Sur. Fue uno de los, Catalina Sur fue el fundador de todo el movimiento. Primero empezó siendo un grupo de teatro callejero, pero después se resignificó cuando se tomó dimensión del perfil específico que tenía de trabajo en cuanto a participación comunitaria, que era distinto a todos los otros grupos de teatro callejero que venían trabajando.
Otras instancias posibles son los murales colectivos, murales donde muchas veces se va generando con la misma comunidad los bocetos y se va preparando las paredes donde se va a intervenir, y posteriormente se hace todo un trabajo de intervención, entonces donde todas las distintas partes pueden ser activos partícipes de la construcción de ese espacio que va a ser siempre de visualización comunitaria. Programas de orquestas de infantos juveniles, eso hay mucha cantidad en todo el mundo como modelos. Radios comunitarias, o sea, la herramienta de comunicación que mencionábamos antes es muy difundida para transmitir en pequeñas localidades. Estos proyectos de teatro comunitario en ciudades de distinto tamaño. Es muy diferente, por ejemplo, el efecto que tiene un grupo de teatro comunitario aún grande en la ciudad de Buenos Aires, donde existe una propuesta cultural amplísima, a un grupo de teatro comunitario pequeño, pero como vimos ahí en localidades muy pequeñas, donde implica que la participación comunitaria es altísima en términos de porcentaje. Y después existen, grupos que participan institucionalmente, ciclos que se realizan a beneficio de determinados temas. La idea es atraer la atención de la comunidad a distintos temas que interesan a quienes llevan adelante los proyectos. Eso tiene que ver con modelos de cultura aplicada a la participación. Otra línea que decíamos era la de integración o inclusión social. Puede haber distintos motivos por los que existen grupos que están aislados. Gente que está en cárceles, reclusorios, espacios de detención de distintos niveles y edades. Grupos que están separados por ser adultos mayores, entonces en tanto ya no son económicamente productivos, suelen terminar aislados en lugares específicos. Por discapacidades físicas, manicomios, hospitales psiquiátricos, niños y jóvenes generalmente en situaciones de pobreza, agregaría aquí inmigración, por ahí en Argentina no es un tema tan importante, pero aquí en Europa en general veo que está como mucho más instalado. Todos estos grupos tienen por alguna cuestión, están segregados, separados de la sociedad por una determinada cuestión de imaginario y tienen trabajos específicos que apuntan a resolver eso. Vemos un fragmento nomás de un video que trabaja con el tema de la discapacidad física. Es un grupo de danza integradora. Hasta ahí como para que tengan un panorama más o menos de qué se trata la idea. Es un grupo en sí que tiene una mezcla de bailarines en silla de ruedas, bailarines profesionales, estudiantes de danza. Como un ejemplo posible de las formas que hay de trabajo
en trabajos de integración. Trabajos con movimientos sociales y políticos, ahí yo separo como dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con organizaciones sociales que trabajan sobre temáticas muy específicas en temas de derechos humanos, identidad, género, medio ambiente, y otras que tienen que ver con organizaciones políticas, donde la necesidad está que tanto partidos como sindicatos tienen la necesidad de reunir fuerza para sí misma, para sostenerse en sí mismo, ¿no? Entonces debe aglutinar energías y gente de otros lados para fortalecerse a sí mismo. Entonces la cultura también es una herramienta para atraer o transmitir determinadas ideas. No es el fin en sí mismo la comunicación que se quiere hacer del tema. El trabajo de la identidad que hace Abuelas de Plaza de Mayo, que es un colectivo argentino muy importante en la recuperación de nietos desaparecidos durante la dictadura militar. La otra foto tiene que ver con un colectivo mapuche de la Patagonia Argentina, donde buscan el rescate, la integración de su cultura. Dentro de la cantidad de organizaciones sociales puede haber desde gente que trabaja con minorías sexuales, violencia de género, violencia intrafamiliar, grupos, como decíamos, de cultura, que trabajan sobre cultura originaria, música de muy distintos tipos. En fin, es muy amplia la variedad de organizaciones sociales que trabajan con herramientas artísticas. Y en términos de partidos o sindicatos o movimientos específicos, teatro piquetero, o sea, piquetes son los cortes de ruta que hay en determinado momento para llamar la atención política sobre algo. Aquí también. Sí, muy bien. Sí, ¿no? Piquetes. Trabajos en fábricas recuperadas por los obreros, teatro campesino, etc. Trabajos en educación. Las artes han demostrado ser muy poderosas en la capacidad de transmitir información al destinatario. Desde los años 50, Herbert Reed, un inglés que investigó sobre educación por el arte, fue uno de los primeros que logró dar un marco adecuado y valorar adecuadamente la inserción que tienen las artes en la formación de los estudiantes. Después se trabaja mucho en Argentina en la formación de espectadores, desarrollar sensibilidades para poder apreciar espectáculos. Hay muchos trabajos en prevención y educación a través de herramientas artísticas, campañas sanitarias a través de obras teatrales, al punto que la Administración Federal de Ingresos Públicos, que sería la oficina que genera impuestos, también decidió hacer un concurso nacional para educar a los niños sobre cómo y por qué es necesario pagar impuestos. Y por último, en temas de salud, tiene una aplicación muy amplia que va desde los artistas de hospital, payasos, clowns, narradores, teatristas, hasta otro tipo de intervenciones. Generalmente trabaja con un perfil, por un lado, paliativo, ¿sí? O sea, tratar de aliviar los dolores de la gente que está dentro de una situación traumática. Pueden ser campañas de prevención de distintas enfermedades. Hay mucho trabajo dentro de lo que son hospitales psiquiátricos en salud mental, no tanto con un sentido de arteterapia, o sea, trabajar al individuo, sino más bien de rescatar a los artistas que están internados, provocar grupos que generen arte y desde ahí trabajar entonces en comunidad. Grupos que trabajan en defensa de la salud pública, cuando hay mala atención y alguien quiere reclamar, problemas internos institucionales, y a veces también para obtener recursos básicos. Como para ir terminando esta parte, entonces me gustaría pasarles un par más de videos en estos minutos que nos quedan. Uno que mezcla un poco la cuestión política sindical con la educación. Cuando hay recortes presupuestarios, La defenderemos.
aclaración del marco. En Argentina la universidad es gratuita, como la salud pública. Entonces, muchas veces cuando se dan estos recortes presupuestarios por X motivo, siempre, normalmente, las áreas que primero recortan son cultura, educación, salud, etcétera. Entonces, eso implica que a veces hay que hacer este tipo de reclamos para que no se recorten tanto los presupuestos. Otro video corto que tiene que ver un poco con es un caso más personal. Otra función que tiene el arte, en este caso el tatuaje. Creo que ahí está la idea planteada. Hay determinados artistas de tatuaje que tienen este perfil de trabajos directamente voluntarios, solidarios, para intentar trabajar sobre la cuestión de la imagen. Esa cuestión de la imagen que muchas veces uno tiene construida como lo ideal, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba que se llama Las Despechadas, y son mujeres que están trabajando en un espacio de contención para quienes están en tratamientos como por haber tenido cáncer de mamas o están en un proceso de tratamiento. Ese grupo decidió que, más allá del apoyo psicológico que estaba recibiendo en el hospital, quisieron hacer una obra de teatro. Entonces, para escribir en esa obra lo que fueron sus vivencias con respecto a la enfermedad, desde los mitos, las cuestiones familiares, las cuestiones laborales, todas las vivencias que ellas pasaron, las volcaron en una obra de teatro. Contrataron a través del hospital a una profesora de teatro y directora teatral para llevar adelante la obra, y presentaron la obra en distintos lados interpretadas por ellas mismas. De esa forma se transformó, por un lado, en un efecto sanador para ellas, para poder hablar de su enfermedad. Fue una herramienta educativa importante, porque a través de esa misma obra que presentaban, ellas después daban charlas posteriores a las funciones a otras mujeres y podían hablar desde otro lado. Entonces tenía un efecto multiplicador toda esa campaña, que no es lo mismo en absoluto que una campaña formal, oficial, donde habla del problema del cáncer de pechos. ¿Tenemos tiempo para algún video más o ya estamos en...? Sí, ¿Sí? Estamos bien, uno más. Bueno, entonces... ¿qué prefieren, música o artes plásticas? El baile como herramienta solidaria.
Vamos a pasar algo que mezcla comunitario con temas de salud en una institución pública. Este es uno de los tantos grupos del teatro comunitario que funcionaron, porque este dejó de funcionar en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que se llama La Boca, que es muy pintoresco, muy turístico, y concretamente se trabajó sobre determinadas problemáticas que encontraron la gente en este hospital. Vinieron a buscarnos dos médicos del Hospital Argerich, muy interesados en que hiciéramos algo teatral, que se formara un grupo no integrado por actores, sino por personal del hospital de toda índole, médicos, enfermeras, asistentes sociales, bioquímicos del laboratorio y también pacientes ambulatorios. Todas las mañanas, a eso de las 7 de la mañana al hospital, este lugar que ahora está vacío está lleno, centenares y miles de personas haciendo cola desde las 3 de la mañana tratando de conseguir un turno. ¡No hay más turno! ¡No hay más turno para traumatología! ¡No hay más turno para gineco! ¡No hay más turno para psiquiatría! No alcanza con llegar a las 3 de la mañana para hacer cola, y esto lo intentamos contar de una manera que mueva risa, que permita que la gente se identifique con nosotros. ¿Dónde vas con el frasco de orina? Al servicio lo vengo a dejar. No hay manera que me lo reciban y me tienen de aquí para allá. Pobre hombre, qué triste destino, con el frasco pena y pena. Lo juntó con cuidado y paciencia y su orina no puede entregar. Qué dolor, qué amargura tan honda, en el tren se me quiso volcar. Lo atajé con cuidado y prudencia, mas mi orina no puedo entregar. ¿Dónde dejo el frasquito, señora? ¿Dónde dejo el frasquito, señor? Es momento que me lo reciban y así pueda un enchastre evitar. Pobre hombre, qué triste destino, con el frasco penar y penar. Lo juntó con cuidado y paciencia y su orina no puede entregar. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con la parte de exposición. ¿Ahora? Sí, pues muchas gracias, Claudio. Bueno, vamos a abrir un poco el turno de preguntas, de comentarios. Tenemos media horilla para esto. Y bueno, pues eso. Cualquier cuestión que queráis comentar, es el momento. ¿Crees que... Bueno,
Hola. ¿Crees que sería posible adaptar todas estas herramientas y técnicas al contexto español? Porque creo que también como que la cultura, el arte, como que lo veo mucho más alejado de las calles aquí, no lo veo, no sé, lo veo como mucho más institucionalizado, lo veo mucho más difícil de acceder a nivel económico, no sé. Sí, sí. A ver, lo que tiene el arte es que es una herramienta muy dúctil. Se puede adaptar a cualquier contexto. He visto, no sé, me han contado, por ejemplo, no, esto no lo he visto, pero por ejemplo, presos que estaban durante la dictadura militar encerrados, hacían lo que llamaban obras de teatro mínimo, donde estaban parados, porque estaban parados en un patio, y con mínimos gestos ellos podían representar obras para que el resto de los que estaban ahí detenidos pudiesen ver. O sea, son infinitas las posibilidades que tiene el arte, pues justamente lo que hace el arte, decíamos un poco antes, esto de romper con las realidades. Es la herramienta creativa aplicada en lo que uno quiere. Entonces, existe un contexto social sin duda que en España que tiene que ver con mucha institucionalidad en realizar cuestiones, ¿no? Muchos de los videos que yo tengo también aquí para mostrar son españoles. El trabajo de TNT en el BACIE, en Sevilla, gente que trabaja en hospitales, etcétera. Hay mucha cantidad de proyectos que se están llevando adelante. ¿Dónde se aplican después? Eso depende más de quienes lo quieren llevar adelante que de las dificultades en sí. Una vez que está el deseo, o sea, creo que todo parte siempre de lo que es la motivación, ¿sí? O sea, cuando uno ve la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? Bueno, lo más básico, que son las cuestiones más esenciales que motivan a la gente a hacer cosas: comer, dormir, reproducirse, esas cuestiones básicas. Hay otras cuestiones que tienen que ver con este deseo de integración y de mejorar y de autosuperación también ya en puntas más altas de la pirámide. Y cuando está la motivación suficientemente fuerte, que tiene mucho que ver con la pasión que se vuelca a los proyectos, y ahí es donde juega un poco el rol de los artistas. Los artistas generalmente son personas apasionadas, que aman lo que hacen, ¿no? Desean romper y proponer algo nuevo porque lo desean y aman eso. No lo hacen desde un punto de vista de un proyecto que lo ejecuta por ahí un funcionario de gobierno que tiene otra motivación y otras expectativas de realizar. Entonces, cuando esa motivación es suficiente, se puede generar cualquier cosa, en cualquier lugar y desde cualquier lugar, ¿no? El domingo he visto acompañé a un grupo en Madrid que fueron a hacer un pasacalle y terminaron con una sopa colectiva en un espacio cultural con la idea de armar un proyecto de teatro comunitario. Y eso no tiene que ver con una institución, fue un grupo de gente. Una pregunta. Me salió aquí, no sé si se entra con lo que has hablado en la conferencia, pero complementar proyectos existentes con proyectos nuevos. En su experiencia, ¿cómo se han valorado de esta plataforma que usted ha hecho? No entendí la pregunta. Lo sé. Entonces, sí, para crear los proyectos viejos con los proyectos nuevos, entonces juntar los proyectos nuevos a lo ya existente. Usted ha creado una red para poner juntas las cosas. ¿Cómo se han valorado de esta red los proyectos que creía que quieren complementarse? A ver, yo tomaré como que una red siempre es una cuestión muy viva, ¿no? Porque los integrantes de la red tienen como distintos estadios de situación y de desarrollo. Siempre encontramos un grupo, por ejemplo, como Catalina Sur, que tiene 35 años de existencia y una dinámica muy particular, y grupos que están como que están haciendo desde el domingo pasado aquí en Madrid. Lo que sucede es que se van muchas veces cuando no hay una competencia en sí, porque no están compitiendo ni por una imagen, ni por un barrio, ni por un subsidio, ni por un dinero. Hay una concepción de que el colectivo, el grupo, toda la red en sí debe fortalecerse porque eso permite el crecimiento de todos. Es lo mismo que sucede dentro de un grupo.
Cuando un grupo de arte comunitario pretende crecer, va a poder crecer hasta el grado en que crezcan sus individuos, sus componentes. Si no crecen, siempre va a quedar en un nivel más o menos chato. Entonces, siempre ese colectivo, ese grupo va a tender a intentar desarrollar al máximo las capacidades que puedan dar sus individuos. Entonces, eso es como parte de la necesidad de crecimiento natural que tiene que darse. Eso no garantiza, por supuesto, el éxito de los proyectos, ¿no? O sea, todo proyecto cultural puede tener un éxito mayor o menor o desaparecer directamente. Lo que sí sucede es que muchos de esos proyectos que desaparecen, todo ese bagaje de experiencia que tuvieron sus integrantes, pues lo pueden volcar a nuevos proyectos. No es una pérdida total. Por ahí. Hola Claudio, un gusto escucharte. ¿Sabes? Quería preguntarte si conoces algún proyecto o algún espacio donde se hayan conjugado, por ejemplo, diferentes identidades culturales a través del arte para la cohesión grupal o social. Digamos, por ejemplo, si hay personas de diferentes culturas, diferentes lenguas, para conjugarlo a través del arte, para la convivencia pacífica, para la transformación social, para la unión, digamos. ¿Sí conoces algún proyecto? Sí, a ver, en Argentina he conocido en Buenos Aires, por ejemplo, dentro de determinados barrios que son por ahí económicamente más desfavorecidos y con mucha inmigración, sobre todo de países latinoamericanos, se suele trabajar a partir de las historias que traen. Entonces cada uno va contando, sobre todo los mayores, contando sus propias historias y como que se va armando un núcleo de grupos donde se cuentan las historias a sí mismos, que son básicamente esos que asisten y de vez en cuando algún público externo que se suma. Directamente en el noroeste he visto proyectos que trabajan con culturas de pueblos originarios, donde van también rescatando, sobre todo a partir a veces de videos, de registros, en las lenguas originarias también, todo eso para después ir multiplicando y generando encuentros. En un barrio de Londres he visto trabajos con mujeres con cantos de cuna de distintas nacionalidades, entonces, pero pasado a un nivel colectivo, entonces alguien plantea cómo y el resto sigue esa metodología. Eso como ejemplos. Que eso garantice una buena convivencia, no sé, pero ayuda en todo caso a comunicarse. ¿Desde qué año empieza a trabajarse en Argentina o países latinoamericanos que son referencias, sobre todo a lo mejor para Europa o España, el tema del impulso comunitario, teatro comunitario, utilización de artes como medio de comunicación, expresión, educación, etcétera? Porque es verdad que aquí se está dando ahora como un impulso fuerte a este espacio, e incluso que ya se está haciendo aquí en una universidad me parece espectacular. Pero es cierto que llevamos años de retraso en este aspecto, puesto que hemos tenido una dictadura y hemos tenido un espacio de guerra y no ha habido impulso a través del arte tan alto como en los países latinoamericanos. Entonces, me gustaría saber desde cuándo más o menos en Argentina se empiezan a utilizar esta herramienta como modelo de expresión. En realidad, creo que las herramientas han estado siempre en uso. Lo que cambia es nuestra percepción respecto de la realidad y las herramientas. Nosotros por ahí ahora encontramos una agrupación porque están saliendo más cantidad de proyectos similares, pero ya el teatro aplicado como una herramienta de formación la usaban los anarquistas en 1920, cuando llegaban estos buenos panaderos españoles a Buenos Aires y andaban por ahí después juntados con estas otras gentes en estos grupos y se juntaban todos con ideas raras de las que ustedes están a salvo gracias al formulario 520 que firmaron y hacían entre otras cosas teatro anarquista, que era básicamente un teatro para formar, dado que mucha gente era analfabeta, entonces desde el discurso transmitían la importancia de los valores, pero de ahí en adelante han habido montones de aplicaciones distintas. Cuando uno la empieza a estudiar a nivel histórico, encuentra puntos en distintas ramas, ¿no? O sea,
pero qué sé yo, las historias que contaban muchos de los pueblos originarios tienen que ver también con la formación y la prevención, y contada a través de historias de narración oral, ¿no? Entonces, los formatos hay muchos. Nosotros sistematizamos a partir del 2000 más o menos, como un gran movimiento social específico con estas herramientas de trabajo, pero había muchos casos aislados que estaban ya de antes. Como muchas cosas ocurren, algo existe a partir de que alguien lo nombra, ¿no? O sea, cuando se le da un nombre empieza a tener una identidad específica. Entonces decimos, más o menos por ahí nació ese movimiento social, pero también ahí reside el valor de poder elegir tomar el nombre y nombrarse a sí mismo e investigarse a sí mismo, y no ser nombrado por otros que podrían decir que son esa gente rara que anda haciendo cosas revueltas con el arte, que no hacen nada bueno en términos de sentido artístico, porque no hacen nada vendible ni que se pueda mostrar en una galería de arte ni en una sala de teatro. Pero bueno. Hola, yo quería saber si nos podrías recomendar alguna bibliografía, así como para empezar a nivel práctico, que así como digamos, así para no perdernos el proceso. Sí, ahí en el bolso tengo un poco libros que editamos nosotros en principio. Siendo un campo de investigación teórica relativamente nuevo, nosotros en el 2003, que salió el primer libro nuestro, desde una perspectiva actual lo veo como muy básico, una sumatoria de experiencias válidas, bien analizadas, pero que no pasan de ahí. Posteriormente comenzamos a editar libros cada vez más profundos, donde sí empieza a haber un marco teórico que se va generando y construyendo alrededor de eso. Pero bueno, estamos en esa construcción. Tenemos sí libros de experiencias artísticas en hospitales psiquiátricos en toda Argentina, experiencias de teatro en un hospital puntual en Mendoza, recopilaciones ahora de análisis de experiencias teatrales en cárceles, teatro en adicciones. Puedo mostrar ahora, si quieren, después dejar algunos libros en exhibición, y en estos días vamos a tener más libros para exhibir si quieren. ¿Algún comentario más, preguntas, alguna cuestión? Tienen 16 minutos. Dale, que a mí, no sé, me parece un poco interesante porque antes has comentado al principio que la OMS ha dicho el año pasado que ya debe haber como un reconocimiento de las herramientas artísticas a nivel a la salud, y no sé, creo que es importante que también, bueno, yo personalmente quería saber tu opinión, que debería como tomar un eje transversal también, como ha dicho ¿Claudia? No, la mujer que había presentado, que también ha dicho que es algo Nani Cambio, que debe ser como un eje transversal dentro de la facultad, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que es algo muy fuera del currículum de la universidad, y que si al fin y al cabo vemos que a nivel social, a nivel de calle, a nivel de comunidades, a nivel de un montón de grupos marginales funciona, ¿por qué no se prioriza dentro de una carrera como podría ser educación social, por ejemplo? ¿Por qué no se prioriza en una facultad de ciencias de la educación? ¿Por qué son las primeras jornadas de arte? Yo te contestaría con otra pregunta en todo caso. Dentro de las investigaciones que hice dentro de la producción teatral en cárceles, en talleres artísticos dentro de cárceles, como también era un campo nuevo y había muy poca información al respecto, lo primero que agarré fue la información que había desde el campo de vista de la educación, que estaba un poco más sistematizada en cuanto a educación primaria y secundaria, y lo poco que hay a nivel universitario para gente que está en situación de encierro. Y lo primero que me llamó la atención era ver que la gente que accedía a un nivel terciario, universitario de estudios, tenía un índice de reincidencia o de no reincidencia mayor al 95%. O sea, la gente que tenía un alto nivel de estudios generalmente no volvía a caer nunca más en la delincuencia, en situaciones de delincuencia. Entonces, si esto estaba muy comprobado ya desde la educación y desde hace mucho tiempo, está la respuesta de cómo evitar el problema. Entonces, ¿por qué no se ejecuta masivamente?
Esa sería la pregunta. Bueno, en eso estamos también, formando este tipo de espacios. Es cierto que hay unas jornadas, que lo han comentado también, de artes escénicas y educación, y bueno, estas me parece que complementan también las otras y que también abren al espacio que no sea solamente artes escénicas y educación, sino bueno, pues con una orientación quizá más crítica, de inclusión social de ciertos colectivos que tradicionalmente han estado fuera. Entonces, bueno, pues abordar la misma temática quizá desde una arista diferente. Y yo creo que estamos construyendo precisamente eso, intentando potenciar los proyectos que ya hay funcionando y creando un espacio de encuentro para que sirva de altavoz también, para que nosotros desde la educación social, por ejemplo desde el grado, se pueda abrir un poco la mirada. Cuando hablamos de desarrollo comunitario estamos hablando de esto, ¿no? En el fondo, ¿no? Que es teatro comunitario si no es un ejemplo paradigmático y contundentísimo de desarrollo comunitario y de animación sociocultural, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es ampliar un poco la perspectiva de nuestra titulación, ¿no? Divulgar un poco, o sea, multiplicar la existencia de este perfil de proyectos, ¿no? En todos los ámbitos. A la medida que esto va ganando cada vez más espacio, más visibilidad, se hace también más incontrastable la validez de esto como una herramienta real de transformación. A la medida que eso va, es como todo, cuando se llega a una masa crítica se pueden dar vueltas a determinadas cuestiones. Claro. Y luego también pensar que está en nuestra mano hacer estas cosas, que se pueden hacer y se están haciendo de facto, ¿no? Porque estamos aquí en una jornada. Entonces sí es cierto que a lo mejor no tenemos pues ese espíritu tan comunitario tan desarrollado como en los vídeos que vemos de Argentina. Estamos más adormecidos como sociedad en ciertos sentidos, pero eso no quiere decir que las cosas no puedan ser de otra forma, ¿no? Entonces, como el inédito viable que hablábamos de Freire en clase, ¿no? Que eso no quiere decir que no nos pueden quitar la capacidad de soñar con otras maneras de hacerlo, y aquí estamos viendo ejemplos que nos pueden inspirar. Entonces también está un poco en lo que nosotras podamos llegar a desencadenar desde la facultad, desde nuestro microsistema, ¿no? Sí, es más, es tan potente el arte como herramienta para producir, para impactar, para implicar al destinatario, que cualquiera de ustedes podría llevar adelante un proyecto con un determinado impacto social y la persona ni siquiera por ahí estaría demasiado disconforme de estar participando involuntariamente de esos proyectos, ¿no? Porque el arte tiene justamente eso, de que una vez presentado implica directamente, llega a la emocionalidad del destinatario. Entonces no hay un proceso de racionalización donde dice, no, yo no quiero hacerlo o no me gusta. Está sumergido directamente en las emocionalidades y a partir de allí ustedes están transmitiendo un mensaje. Y a esa persona le ocurren cosas, ¿sí? Y después por ahí puede pasar un proceso de razonamiento, de por qué. Para darles un ejemplo, voy a pasar una publicidad muy corta de 1 minuto nomás, para mostrarles cómo el arte puede... ¿Dónde fue a parar? Cuando está utilizado como una herramienta educativa, en este caso para bien, la publicidad es un buen ejemplo de cómo se utiliza para mal también, para convencerlos de que deben consumir ciertas cosas. Aquí está bien utilizado, o sea, el concepto es la gente se mueve poco, necesita hacer más ejercicio, y esto fue lo que generaron.
Bueno, si ustedes miran bien eso, no tienen ni más ni menos que el sentido completo de lo que son las posibilidades de la herramienta artística, ¿no? Básicamente la diversión, el juego. O sea, el arte es jugar, es divertirse, entonces es placentero para quien lo hace, para quien tiene la posibilidad de percibirlo también. Y eso está aprovechado ahí, o sea, no obligaron a nadie a jugar, pero estuvo la posibilidad y fue puesta al servicio de un determinado objetivo. Para mí, un ejemplo de esta fuerza de que usted estaba hablando ahora, fue también, por ejemplo, la performance del político chileno, el que eres tú recién, que ha evidenciado bastante para mí esta fuerza, la idea que a partir de la gente, en este caso de la mujer, que son protagonistas y no esperar que la política o el proceso produzca un cambio para que el arte fuera más integrada, sino que ella misma, me parece que a través de esta performance ha encontrado una manera de autodeterminarse y de generar, y es una, perdón por el castellano, es una manera que se ha alargado un poco en todo el mundo, ¿no? Y se han hecho performances de tipo en todo el mundo. Y entonces creo que sí es interesante lo que estaba diciendo sobre el hecho de que somos nosotros y nosotras que tenemos que, o sea, que si queremos a través también del teatro de estas herramientas ser protagonistas y producir un cambio en una situación problemática, como era por ejemplo la de Chile. Sí, así es. Ahí se combina lo que es un proyecto puntual, que era la generación de una coreografía por 5 mujeres, con lo otro que es hoy una herramienta muy potente, que son las redes sociales. O sea, porque fue allí donde estalló y se multiplicó en todo el mundo, ¿no? Y se replicó. Entonces ahí hay una combinación de elementos que lo hacen muy potente. Por esto que decíamos al principio de todo, que les dije que para mí la cultura hoy es arte, más educación, más la comunicación, y la comunicación está generando cambios muy profundos. Tiene muchas posibilidades a explorar. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Claudio, por la experiencia. Gracias. Gracias.